Este libro en tan raro castellano. What was the strongest teaching you received from your father? Do not get into depth. The daughter answered confidently. Y por esto dice: id, mis canciones al solitario y al descontento, id al descaído y al convencional, id a llevarles mi desdén por sus tiranos, id como una gran ola de agua fría. ¡Vamos, compañera! Capítulo segundo de la primera invención de las letras, es de donde vinieron primero a nuestra España. Esa principal colección de sus escritos fue, como él mismo, aparentemente indisciplinada. De ahí misceláneas, mezcla, entretejimiento de unas cosas con otras, como las estromatas de Clemente, pero dirigidas al mundo descristianizado, como diciendo miles de dientes de león florecidos en humedales de cerca la quebrada. Revela lo que toda lengua secretamente contiene y trata de no revelar: la conversación con espectros. Y así nos remitimos al cosmógrafo peruano Cosme Bueno, quien al visitar Córdoba en 1773 describió que en el anexo nombrado Saldán del curato de Córdoba había una reducción de vilelas fundada por el señor Ceballos, obispo del Tucumán y después arzobispo de Lima, y no pudiendo permanecer estos últimos años en aquel paraje, el señor abad Iliana, su obispo y el presente de Arequipa, los trasladó a expensas suyas a otra reducción de la nación misma, llamada Las Petacas. Dicha mudanza mencionada por Bueno se realizaría en 1762, 5 años antes de la expulsión de los jesuitas, asentándose a los vilelas cordobeses en la reducción de San José de las Petacas, esta vez sobre la margen izquierda del río Salado. La expulsión de la orden de San Ignacio dejaría desamparados a todos sus habitantes, en su mayoría bautizados, quienes progresivamente se irían dispersando de aquel centro. Impresiona la seguridad con la cual Pizarro preveía, en medio de la Belle Époque europea, los próximos cataclismos en los cuales el mundo estaría hundido 12 años más tarde, a contar de la fecha de publicación de su trabajo, 1902. Dice: la política práctica, que depende de la practicidad del positivismo, conduce a una civilización anticristiana mucho más baja y cruel que las civilizaciones antiguas. Los trus de todos géneros que se preparan y realizan para la navegación y el intercambio de los productos las conducirá a las naciones cristianas a una profunda desigualdad social y a un grado de esclavitud, de miseria y de abyección hasta hoy desconocido en las pasadas edades. Todo las prepara a espantosos cataclismas sociales que es preciso evitar. Así decimos, La Poma, 24 de diciembre de 1930,
Un terremoto destruye el pueblo, casitas de adobe y puertas con la referencia al sol. Theodora died in the 19th Justinian, and the money sellers, Ablavius and Marcellus, thought they would bump off Justinian. El gobierno no representa al pueblo. La autoridad del gobierno no es la autoridad del pueblo. Todo gobierno representa una soberanía, pero esta soberanía no es popular. El pueblo no es soberano. Se engaña lastimosamente al pueblo cuando se le dice que es soberano. Es así con Bulbus. Las revoluciones están vencidas. A la sazón el real gobierno nunca, como diciendo, pecho abierto, Epaminondas, último aire que tus pulmones hinchan. Oh, discípulo de Lisis, significa siempre algo distinto de lo que es, el no ser de lo que representa. Añade siempre un plus a la expresión del caso. Testifican siempre más de lo que en cada caso testimonian, como diciendo, Nicolás Carezano me contó hace unos días que calle Luis San Peña había una placa dedicada a Carlo Emilio Gada. Así que fui hasta el 909 de esa calle, en el barrio de Constitución, a metros de Avenida Independencia. Contra un mundo reversible, esas ideas objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injusticias clássicas, das injusticias românticas, o esquecimento das conquistas anteriores. Roteiros, 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 roteiros. Es así el caos de Juan Rodolfo Wilcott. Se publicó por primera vez en 1970. Salió en italiano. La tapa del editorial Bompiani decía: un'immaginazione maligna che supera gli orrori e forza di poesía, de felicità verbali, de humorismo. La reducción de todo a las categorías de la materia, propio de los spirits force del liberalismo incrédulo, conforme una teogonía materialista o cósmica que jamás comprenderá el cristianismo. La eliminación de lo sobrenatural de la vida del hombre corrompe el arte, la literatura, las ciencias, desaparecen las abstracciones con que la inteligencia se eleva a las alturas del pensamiento. Y por esto dice, la mayor parte de los negociados de Roca fueron realizados por su hermano Ataliba, quien obraba como testaferro, entre otras adquisiciones indebidas. Ataliba Roca recibió 160.000 hectáreas de tierra en la provincia de La Pampa. La corrupción roquista llegó a tal nivel de escándalo que el presidente Domingo Faustino Sarmiento inventó el verbo atalibar para referirse a la corrupción, verbo que ingresó al habla cotidiana hasta al menos mediados del siglo XX, donde todos desacralizan, yo sacralizo, como diciendo Gato Barbieri, El Paraná, Vinil Bancarallá, 1973, Filos do sol, mae dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristas, no país da cobra grande. E assim, Pierre Clastres e Lucien Sebag, psicologicamente, les guayaquis sont encore canibals. Vida Dieu, to Girlish Days, song by Giorgio Joyce. La tradizione è una bellezza di conservare, non un masso di catere per legarsi, e así Manuel Demetrio de la Pasión Pizarro Leibniz, sangre hirviente, generosa y altiva, caudillo católico en lucha contra el liberalismo laicista, como ministro Congreso Pedagógico, Escuela de Artes y Oficios y Consejo Nacional de Educación, poniendo al frente a Domingo Faustino Sarmiento, que después el menor del Plinio. El mundo marcha a una gran concentración política por efecto de las ideas trascendentales y de los intereses materiales, y no es extraño, así, que nuestra república federativa en la ley escrita sea por efecto de la misma causa, unitaria en el hecho predominante y expansivo. Lo cierto es que el mundo
va hoy por otro camino. El derecho de las naciones es una regresión al antiguo derecho romano y en él las provincias tienen que ser provincias, vare victis, y por esto copla, eulogia. Señores, no sé cantar como cantan los porteños, les cantaré mis coplitas como canta un buen pomeño. Diáfora. The literature and philosophical value of the cantos, comparable to Dante's Divine Comedy, was not recognized. Difficult to read, like everything that it worth, you have to climb to reach it. E por esto dice el palúdico, e voi ci siete in piccoletta barca, desiderosi d'ascoltar seguiti, dietro al mio legno ci cantava Barça, tornare a riverbo di vostri figli, non vi mettere in pelagio, ci forse, perdendome, rimarreste smarriti contro indio di Tocheiro o indio figlio de María, afilado de Catarina de Médicis, de Henro de Antonio de Maris, como diciendo, tras su renuncia, Pizarro se retiró a la vida intelectual y no volvió a la política. Escribió, entre otras cosas, sobre el error de someter los conflictos limítrofes con Chile al arbitraje británico y sobre la necesidad de unir a los pueblos hispánicos en una sola nación. Murió en su casa, Providencia, en Unquillo, Córdoba, el 15 de octubre de 1909 y fue enterrado en el Templo de San Francisco. Method of luminous detail, como diciendo teselas, que viene del latín tesela, que a su vez del griego teseles. La causa de la invención de las letras, primeramente, fue para nuestra memoria, es después para que ellas pudiésemos hablar con los ausentes y los que está por venir. By convincing the base censor that his poetry contained nothing tedious and no hiding personal message, Pound was allowed to send it to his family with instruction to make 3 copies. His daughter described the impact of Canto 81. Never had I seen Mamile, her mother, cry so unrestrainedly as when she read Canto 81. Pull down the vanity. E por esto dice, de Tagli Luminosi, a la inversa del príncipe cartesiano que cuando enfrenta posibilidades opta por una y elimina las otras, el príncipe barroco opta por todas, como el burro de Buridán, o Tsi U Pen, en el jardín de los senderos que se bifurcan. El príncipe, como paradigma del melancólico, de la parálisis contemplativa, la apatia estoica, que así, to this himself has contributed to the most disregarding all litter and clatter, tears, pleas, and threats, taking no apparent interest in his situation in Washington's St. Elizabeth Hospital for the criminal insane, and not wasting thoughts of how to change it, but keeping at his job poetry, the odes, Trachinae, Rock Drill and Thrones, the major accomplishments, all proof of his sanity and of wise man intent of fulfilling his destiny, no fighting it. Throne concerns, first, an attempt to move out from egotism, two, to establish some definition of an order impossible, three, the state of mind of people responsible for something more than their personal conduct, como diciendo, la comunidad de San José de Boquerón, en el departamento Copo, celebrará el 11 de julio los 40 años de la creación de la parroquia de San José de Petacas, que data de 1975, con la llegada del padre jesuita Juan Carlos Contable. No solo la parroquia experimentó un recambio notable, sino que el pueblo creció como nunca. A partir de las 9 de la mañana se recibirá a las delegaciones invitadas a las 11:30
se oficiará la misa de acción de gracias. Al mediodía habrá un almuerzo comunitario que será amenizado con números artísticos con la participación de la Academia Santa Cecilia de este lugar. Seguidamente, las comunidades de base, delegaciones de la vasta parroquia y los conjuntos visitantes ofrecerán los números preparados para la ocasión. A los feligreses que concurran se les solicita una donación para el almuerzo a la canasta. Su ataraxia es efecto de la quietud, esencialmente ambigua, vacilante, de su soberanía. Así decimos, for me, perhaps the strongest impression of Mary the Ratchowitz story are a clear, direct style, nothing superfluous, nothing sloppy, and serenity, the serenity of a strong-willed person who, in a chaotic time, was able to establish an order life based on firmly held values. Modern Age, 4, 1972, páginas 420 y 422. Si lo bello es una categoría vinculada a la totalidad, a la forma cerrada, la alegoría como fragmento inacabable reconoce encontrarse más allá de la categoría de lo bello. En cuanto a materialidad y archivo, es lenguaje, pero un lenguaje que no puede pronunciarse desde afuera. Es así, afilador en bicicleta, en siesta de iguana, tocando para Elisa. Su uso está atestiguado desde Heródoto y el periodo clásico. La frase está compuesta por dos adjetivos, bello y bueno, para formar. Werner Jaeger lo expresa: the Chirivarius ideal of the complete human personality, harmonious in mind and body, posture in battle and speech, song and action. E así, Ezra, tempus tacendi, stablum. Mi familia era muy creyente, de mucha fe, mi madre especialmente. Ella no falta nunca a la misa de las 6 de la mañana, en verano e invierno. Mi padre acostumbraba a ir todos los meses a la ciudad y allí se confesaba en lo de los padres franciscanos y comulgaba en el pueblo donde nací, Santa Andrea. Eso queda en la montaña al lado de Bressanone. Es un pequeño pueblo de 1000 habitantes en el norte de Italia, como diciendo, Mary de Ratchowitz, 9 de julio de 1925, Bressanona, Italia. As a very young child, Mary Bush, as she was then called, was entrusted for nursing and care to a peasant family in the village of Gais in South Tyrol. She grew up in the family. His first language was the local German dialect. She learned to care for the sheep, to plant, to help with the harvest. She attended the local school, took part in the strongly child-centered local custom, felt herself a part of the village. Her parents visited her from time to time, and at the age of the 4, she was taken to Venice for the first visit to the house of her mother, to concert violinist Olga Rush. She is the author of several books of poems in Italian and English, and translator of F. Rapound's cantos into Italian. No hay por qué temer en ello una pérdida, tal como no lo hay en la majestad de los mosaicos, majestad la cual perdura a pesar de su despiece en caprichosas partículas. Nada podría manifestar con más fuerza el alcance de la verdad que el modo como la contemplación y el mosaico justaponen elementos aislados y heterogéneos. El valor de los fragmentos de pensamiento es tanto mayor cuanto menos inmediata resulte su relación con la concepción básica correspondiente. La relación entre el trabajo microscópico y la magnitud de todo plástico e intelectual demuestra cómo el contenido de verdad se deja aprender solo mediante la absorción más minuciosa en los pormenores de un contenido fáctico. Es que entonces, así decimos, en Providencia, bajo la fresca sombra de los plátanos.
¡La platita, Cristina!